Hoy es un capítulo corto, solo de 8 versículos, y el 15 prepara para el escenario del capítulo 16. Pero el 16 pues ya lo veremos una próxima vez. Si remontamos un poco al capítulo 4, teníamos el discípulo Juan, que es el que escribió este libro, y estaba llorando porque había un libro con los juicios de Dios, y él clamaba y decía: ¿quién es digno? ¿Quién puede abrir este libro con sus 7 sellos? Y solo hay uno que lo podía abrir, y ese es el Cordero Inmolado, Jesucristo. Y entonces, en la medida que fue abriendo los sellos, se iban ejecutando y ocurriendo cosas en este planeta. En el último sello va incluido los 7 toques de trompetas que luego han habido, que son más juicios que caerán sobre la tierra. Y en el último toque de trompeta van implícitamente incluido las 7 copas de ira. Entonces, cada vez, antes de que se derrame los 7 juicios, hay como un preámbulo, hay como un escenario, una preparación para ese momento. Y por eso el capítulo 15 y el 16 van juntos. Los sellos nos hablaba de la revelación. Las trompetas proclamaban el poder de Dios, y las copas que se van a echar sobre la tierra nos hablarán de la ejecución de la ira de Dios sobre la tierra. Así que aquí, cuando empieza en el primer versículo, dice: vi en el cielo otra señal. Cuando habla de señal, no sé si nos acordamos, Juan, el discípulo Juan, cuando escribe el Apocalipsis, en el Nuevo Testamento es el único documento que tenemos apocalíptico. Pero en el Antiguo Testamento hay muchos documentos, hay muchos profetas que escribieron sobre los últimos tiempos. Y por eso hay que ir comparando los profetas mayores, menores, y compaginarlo con el Apocalipsis para poder entender mejor el panorama completo. Entonces aquí, cuando empieza con el primer versículo, dice: vi otra señal. Y para los judíos, cuando hablan de señales, es algo que necesitan para estar seguros de que eso es cierto. A Jesús le pedían señales. Decían: si tú realmente eres el que dice ser el Hijo de Dios, haz una señal, muéstranos algo. Los judíos pedían milagros, los griegos pedían sabiduría. Pero ni una cosa ni otra puede convencer a las personas de sus propios pecados. Yo he visto personas que han recibido un milagro de Dios en sus vidas, y eso no ha hecho que luego ellos se comprometieran con Dios o quisieran seguirle. En la Biblia también vemos ejemplos de personas sanadas por el mismo Jesús, y cuando Él les decía: vete, tu fe te ha salvado, al mismo tiempo que era salvado por su fe, era sanado instantáneamente en su cuerpo. Pero a otras personas les decía: vete y no peques más. Entonces ella nos muestra que hay personas que recibieron un favor especial de parte de Jesús, pero no por ello esas personas se decidían a seguirlo. La primera señal que habíamos visto era de esta famosa mujer que huía en el desierto, mencionada en el capítulo 12, que representaba a Israel. Y luego había otra señal que nos mostraba el dragón que era echado a la tierra, y esta es otra señal, es decir, es algo, un acontecimiento importante, grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Eso de consumar, es decir, que se va a completar, lo ha pronunciado Cristo en la misma cruz. Cuando toda la justicia y el juicio de Dios fue sobre Cristo Jesús, cuando Él derramó hasta la última gota de su sangre, pronunció esas palabras: consumado es. La ira de Dios también va a llegar a un punto donde va a ser consumado por su justicia. Y cuando nos habla aquí de que se va a consumar la ira de Dios a través de estas 7 copas de ira que se van a derramar sobre la tierra,
significará que ya todo el juicio de Dios se habrá terminado sobre la tierra. Y este primer versículo, cuando empieza así, se entrelaza, luego si saltamos luego al versículo 7, sería la continuación. Esto es como cuando tú ves una película y cuando arranca la película vemos una escena, una acción, ¿no? Y luego, ¡pum!, empieza realmente la película y vemos totalmente otro escenario y otras cosas. Y a medida que se va desarrollando la película, en algún momento dado vuelve esa primera escena que vimos en el principio, ¿no? Y es como que te presenta como preámbulo algo que vas a ver durante la proyección de la peli. Pues esto es lo mismo. Presenta este primer versículo y luego en el 2, ¡boom!, arrancamos de verdad, el verdadero escenario. Tuvimos el preámbulo y luego lo vamos a entrelazar con el versículo 7. Así que eso de los cineastas no lo han inventado ellos. Ya estaba aquí en el Apocalipsis. Entonces, aquí empieza el escenario y dice: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Y nos acordamos de ese mar de vidrio que estaba delante del trono de Dios. Ese mar refleja la pureza, porque era cristalino, la santidad de Dios. Pero en el capítulo 4, cuando nos presenta ese mar, no estaba mezclado con fuego. Aquí es el mismo mar, pero ahora sí, hay fuego mezclado. Y cuando se está hablando de fuego de Dios, aquí de nuevo estamos hablando de juicio de Dios. Y aquí había personas que están de pie, que están aquí a la orilla de este mar. Dicen, son aquellos que han alcanzado la victoria. A veces cantamos, ¿no? Victoria, la victoria mía es. Pero estos que han alcanzado la victoria, dicen que son aquellos que han tenido la victoria sobre la bestia, sobre la imagen de su bestia, sobre la marca y el número de su nombre, y estaban ahí de pie con las arpas de Dios. Entonces, uno puede ser victorioso aunque te maten por tu fe, porque es exactamente lo que les ha pasado a todos estos que están ahí, delante del trono de Dios, al borde del vidrio, con la santidad de Dios. En cuanto a su santidad, es el único adjetivo que se repite por 3 veces de seguido en su palabra, cuando se refiere a un Dios 3 veces santo. Entonces la santidad es realmente lo que más define a Dios. Y aquí, estas personas que están ahí, son personas que han sido torturadas en la tierra. Son personas que se les ha forzado a negar el nombre de Cristo, a rechazar su fe, pero están aquí en el cielo. Son personas que han aguantado hasta el final, hasta el último suspiro de sus vidas. Entendieron que al que hay que temer es aquel que tiene el poder de echar el alma en el infierno, no aquel que mata el cuerpo. Porque si te matan el cuerpo, tu esencia, quien eres tú, eso sigue vivo y se va al más allá. Nosotros no somos nuestro cuerpo. Por ejemplo, si me cortan un brazo, yo sigo siendo yo. No soy yo menos un brazo. Físicamente tengo ese miembro de menos, pero sigo siendo yo, con toda mi mente. Si me cortan una pierna, pues más de lo mismo. Así que el alma no pueden matar, el ser humano no lo puede matar. Así que todos los que están aquí estaban pues cantando un cántico, el cántico de Moisés. El cántico de Moisés, pues tenemos que referirnos al Antiguo Testamento, y Moisés pues también compuso cánticos. Hay 2 cánticos especiales de él que los tenemos en el Antiguo Testamento, y uno está
en Éxodo 15, que fue el cántico que han hecho cuando huyeron de Egipto. ¿Sabes? El pueblo de Israel, cuando huyó de Egipto, cuando atravesaron el Mar Rojo y llegaron al otro lado, cantaron un cántico. Y es increíble que ese cántico de Moisés será ese mismo cántico que se cantará en el cielo por todas aquellas personas que no habrán aceptado la marca de la bestia. Y aquí lo tenemos en Éxodo 15. No lo vamos a leer completo porque es bastante largo, pero me voy a parar en un versículo. Sobre el 3, dice: Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Es decir, que el pueblo de Israel ya conocía a Dios como un guerrero, como aquel que va a luchar por su pueblo, por aquel que va a proteger a los que él llama. Faraón hizo de todo para poder eliminar al pueblo de Israel. Les ha hecho trabajar como esclavos durante más de 430 años, estuvieron en Egipto durante generaciones, trataron de eliminar a todos los niños y dejar vivas solo a las niñas y poder así eliminar el pueblo de Israel. Y todo eso hacía parte de un plan diabólico, porque sabía que a través de Israel nacería aquel que sería el Mesías. Así que por todos los medios ha intentado el enemigo eliminar absolutamente a la nación de Israel. Y hoy en día también lo intenta, porque son la nación elegida por Dios, y también va en contra de los cristianos, porque sabe que con eso hace daño a Jesús, porque Cristo ha redimido con su propia sangre a todos aquellos que le aceptan. Así que cuando hablamos de la ira de Dios, en Romanos 2, dice: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensa esto: oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Así que solo para Dios hay dos categorías de personas. Hay aquellos que se salvan y hay aquellos que se pierden. Hay aquellos que pasarán la eternidad con Él y aquellos que pasarán la eternidad lejos de Él. Lo que sí podemos ver es que Dios, cuando reacciona con ira, reacciona por causa del pecado. No es porque a Él le da, decir, yo ahora me da un pronto y me enfado. Él es tan santo que Él no soporta el pecado. No lo puede ver enfrente. Tuvo que dar a su hijo. Es lo que más le ha costado, separarse de su hijo. Y Cristo en la misma cruz clamó al Padre. ¿Te imaginas? Estaban desde la eternidad juntos, compartiendo todo el tiempo. Y ahí hubo un momento clave en la historia, donde hubo que haber una separación. Nosotros jamás pasaremos por eso, por ese sufrimiento. Porque Jesús dio esa promesa: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Porque solo Él podía cargar con eso. Solo uno, un justo, podía morir por los injustos, para que pudiéramos ser aceptos delante de Dios. Pero lo que hay aquí de claro, que no hay absolutamente nadie aquí en la tierra que escapará al juicio de Dios. Todos nosotros, tarde o temprano, nos encontraremos cara a cara a Él. Si tú has aceptado a Cristo,
si Él es tu Salvador, si te has arrepentido de tus pecados y has hecho las paces con Él, igual vas a pasar por un tribunal, que es el tribunal de Cristo, en el cual no se va a juzgar si eres salvo o no, pero sí se mirará la calidad de tus obras cuando tú eras cristiano, para saber si las obras que has hecho eran la motivación correcta, si las obras que hemos hecho son las obras que Él nos ha llamado a hacer, o hemos hecho cosas pues por resaltar, por protagonismo o con motivaciones incorrectas. Y hay otro tribunal que es el juicio del gran trono blanco, y ahí será delante de Dios el Padre. Él abrirá los libros, y si nuestro nombre no está escrito en ese libro, no podremos entrar con Él en el cielo, sino que seremos echados en el infierno, y eso por toda la eternidad. Una eternidad es difícil de describir, porque escapa nuestros esquemas. Podemos imaginar mucho tiempo, pero algo que nunca termina. El mejor ejemplo que he oído hasta ahora es, imagínate que un pajarico toma una gotita de agua en su pico y tuviera que llevarla hasta el sol, pero que no se quemara, que siguiera vivo. Pero mira la distancia, 8 años luz. Llega hasta el sol y suelta esa gotita de agua y vuelve a la tierra y coge otra gotita de agua y va a llevarla al sol, y así hasta que los riachuelos, los ríos, los lagos y los mares se sequen por completo. Y eso solo sería el principio de la eternidad. Por eso es tan importante la decisión que tomamos aquí mientras seguimos vivos, porque no habrá absolutamente nadie que podrá escapar. Cuando Cristo dijo que consumado es que su perdón abarca absolutamente todo lo que nosotros hemos hecho, todos mis pecados, los que yo he cometido, los que voy a cometer y los que voy a cometer en el futuro. Hay muchas cosas que voy a hacer y que aún no soy consciente de ello, pero también por eso ya murió Cristo, porque Él es el dueño del tiempo, a Él no se le escapa absolutamente nada. Entonces, cuando yo peco, ¿qué es lo que pasa? Corto mi relación con Dios. Entonces tengo que volver a Él, buscar su rostro, arrepentirme para no volver a cometer eso mismo. Y la comunión es de nuevo restaurada con Él. Pero Él ya murió por todo eso. Así que aquí está Dios sentado en su trono, con el mar delante de cristalino, y está mezclado con este fuego, y vemos que la santidad y su juicio van juntos, porque sin santidad no se puede ejecutar algo correcto. Por ejemplo, sin santidad yo no puedo tener misericordia. ¿Por qué? Porque estaré guiado por mis emociones, lo haré por mis sentimientos, y no sé si eso es lo que me pide Dios. Sin santidad yo no puedo disciplinar a mis hijos. ¿Por qué? Porque no lo haré de forma correcta, lo haré de una forma desequilibrada. Necesitamos la santidad para obrar de forma correcta en todo lo que hacemos. Para poder amar necesitamos santidad. Si no, no amamos. Estaremos guiados por lo que sentimos y será un descontrol, sea en la relación de pareja, sea en la relación de padres e hijos, sea en lo que sea que nosotros actuemos. Siempre debe haber la santidad que precede a la acción, para que estemos seguros de que lo que hacemos es correcto. Estos que están aquí, en el versículo 2 dice, estos son los victoriosos. Y a los que les gustan el fútbol y les gusta ganar, pues estos han ganado un gran campeonato. Han mantenido su fe hasta el final. Y Jesús dijo, el que niegue su vida y le sigue, tome su cruz y sígale. Y la cruz es señal de muerte. Y pasamos por pruebas, pasamos por tribulaciones, pero todo eso sirve para purificar nuestra fe, para afirmarnos más en Él.
Porque cuanto más pasa el tiempo, nos vamos transformando en cristianos de mermelada. Es decir, que blandengues, ¿sabes? Con a lo mejor sabor, pero sin consistencia. La consistencia está en el pan. Eso es lo que alimenta, no en la mermelada. Mucha mermelada te empacha, tanto azúcar. Y estos han sido victoriosos. Y hoy en día, me he enfadado porque este no me ha saludado. Hoy tuve un mal día, no me hables. Y etcétera. O sea, dejamos fluir nuestro carácter, pero ¿qué está pasando? Aquí vemos a cristianos que lo han pagado con su vida, que han pagado hasta la sangre su fe. Y por eso vivimos un cristianismo bastante light, porque no nos cuesta gran cosa el ser cristianos. Tú, aunque declares ahí en la calle, soy cristiano, dicen, pues, bien por ti. Yo soy budista, no pasa nada. No nos cuesta nada. Y por eso debemos aprovechar el tiempo que tenemos para pasar ese tiempo con Dios, para buscar su faz, para meditar en su palabra, para, como hemos oído antes en una oración, poner cimientos sólidos, para cuando lleguen tiempos difíciles, sepamos mantenernos firmes en la fe, sepamos mantenernos firmes, aunque eso nos cueste lo que nos cueste. Estos que están aquí delante de Dios tenían muy claro que valía la pena incluso morir para poder gozar y ganar una eternidad con Dios, sabiendo que aquí, aunque adelantes cosas, aunque ganes unos años de vida, tarde o temprano la muerte nos va a alcanzar a todos. Y todos pues tenemos proyectos, ¿no? de años. Yo luego haré esto. Es normal. Yo dentro de 5 años me veo así. O dentro de 10 años, pues espero haber liquidado la hipoteca, tal cual. Y todos tenemos proyectos. Pero la muerte no tiene edad. La muerte puede venir a buscarnos en cualquier momento. El domingo pasado, pues fuimos a un entierro en Madrid a enterrar una tía de Loida. Y no te imaginas la de proyectos que tenía, porque era joven todavía. Acababan de comprarse un piso de todo lujo, ahí en Galicia. Y iban a ir a pasar su estancia, para pasar todos los veranos. Tenían proyectos de viajes, de viajar por todo el país. Ahora iban a empezar, me decían, a vivir. Y tuvo un cáncer fulminante y en pocos meses se la ha llevado. No pudo disfrutar de todo lo que había planificado. La muerte no tiene edad. Y por eso tenemos que estar seguros que si esta noche yo me muero, me voy a encontrar frente a Dios. Y si Él me pregunta, ¿y tú? ¿Por qué crees que tienes que venir aquí? A mi paraíso. ¿Qué le responderías? Uy, espera, yo esto no lo había planificado así. Yo tenía otros planes. Yo lo que quería era otra cosa. Había previsto, mira, tener este encuentro contigo dentro de 8 años, para vivir la vida entre medias o para hacer otras cosas. Pero, ¿sabes? El futuro no es nuestro. La vida no nos pertenece. Hay un dador de la vida, Él la da y Él la retoma. Entonces, la meta del diablo cuando está atacando así a Israel a través de las naciones es en un sentido para que no vuelva Jesús. Él sabe que cuando vuelva Jesús, pues va a instaurar su reino. Él va a volver y de forma física y todo ojo le verá. Y me imagino al diablo pues querer islamizar a Israel para que rechace totalmente al Dios del Antiguo Testamento, al Dios que ellos conocen en parte, porque aún el Mesías no les es revelado. Hasta que la iglesia no sea arrebatada, hay un velo que tiene esa nación y luego sí, como nación aceptarán a Cristo. Cuando vuelvan a las Escrituras y cuando el anticristo va a querer
poner su trono ahí en Jerusalén. Eso está en los estudios anteriores, así que por eso ahora solo lo voy repasando así para no repetir lo de otras veces. Jehová entonces es un Dios de guerra, un Dios que da la victoria, y aquí en este cántico dice: grandes y maravillosas son tus obras. Reconocen a Dios que todo lo que Él hace es grande y es maravilloso, es espectacular. Y desde el punto de vista humano tú dices: ¿cómo va a ser espectacular el hecho de que derrame un montón de juicios sobre este planeta? Van a morir muchísima gente, millones y millones de personas, y eso es cierto. Pero Dios es un Dios justo y es un Dios de misericordia y es un Dios de justicia. La mayoría, pues como hemos oído antes, creen que Dios es solo un Dios de amor. Dios nos ama a todos y lo imaginamos con la barba blanca, el Papá Noel, que cuando incluso llegues al cielo, pues si hay alguien en la tierra que hace una oracioncita para mí, pues yo me salvo. No, eso no es así. Solo mientras tú vives puedes determinar tu destino eterno. Y aquí hay otro detalle interesante. ¿Cómo le llaman a Cristo? El Señor Dios Todopoderoso. Esto es un buen argumento para los testigos de Jehová, que dicen que Cristo no es Dios y mucho menos el Todopoderoso, porque dicen que el Todopoderoso solo es Dios el Padre. Pero aquí se refieren al Señor Jesucristo como el Dios Todopoderoso. Es decir, que tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo tienen varias veces nombres similares. ¿Por qué? Porque son Dios. Son tres personas, pero son un Dios. Por eso cuando Dios habla en la Biblia, a veces hay una pluralidad de personas que hablan. En el Génesis, cuando empieza, dice: Dios habla y dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Porque van los tres implícitos, pero son uno. Esto a veces, de momento, hay que creerlo por fe, y en la medida que uno va profundizando en las Escrituras con el tiempo y que Dios vaya revelando, llega un poco a percibir lo que eso significa. Pero es verdad que es complicado. Aquí, en este cántico, cantan dos cánticos: el cántico de Moisés y el cántico del Cordero inmolado. Uno que tiene que ver con la ley y el otro que tiene que ver con la gracia. Los dos cánticos. Es decir, llegamos ya a un punto de consumación de la ley y de la gracia, donde todo se va a cumplir, donde todo se va a acabar, donde la voluntad de Dios se va a cumplir respecto al destino de este planeta. Es decir, que estamos ahora a contrarreloj y a veces pensamos: Dios no hace nada, seguimos aquí, yo puedo seguir viviendo mi vida y hacer lo que me da la gana. Y lo que hemos oído antes, Noé estuvo ahí construyendo el arca de Noé, pues 120 años, y fue y predicó a toda la población: va a llover, nos vamos a poner de agua hasta el cuello y mucho más. Y no le hicieron caso, y ese día llegó. Entonces, cuando leemos el libro de Apocalipsis, a veces mi mente humana dice: wow, esto parece demasiado ciencia ficción. Pero sabes, hay cientos y miles de profecías ya cumplidas a través de Cristo y acontecimientos en la historia que han ocurrido al pie de la letra. Entonces, ¿qué me va a hacer dudar que lo que está escrito respecto al futuro no se va a cumplir también? Se va a cumplir. Pues aquí dice que ha sido abierto el templo del tabernáculo del testimonio. De nuevo, estos elementos los encontramos en el desierto, cuando estaban Moisés y el pueblo de Israel en la travesía del desierto. Son elementos que ya existían en la eternidad, pero que Dios fue pidiendo: pues ahora me vas a construir esto, Moisés. Pero no es que eso fuera nuevo, porque ya existe en el cielo. Entonces a veces mandó construir cosas que reflejaban lo que ya existe en el cielo.
Y este templo, pues de ahí salen 7 ángeles. 7 ángeles, cada uno con un cinturón de oro, cada uno con una copa, y en la cual en cada copa hay una plaga distinta. Y cuando se viertan esas copas, la consumación de la ira de Dios va a llegar a su fin. Aquí hay un detalle interesante respecto al templo. El templo dice que salía un montón de humo de ahí, un montón de humo. ¿Qué pasa cuando hay un montón de humo en una casa? No puedes estar, no puedes respirar, tienes que salirte de ahí. ¿Qué es lo que eso significa? Que se acabó la gracia. Ya nadie en la tierra tendrá la capacidad de aceptar el mensaje. Nadie en la tierra podrá aceptar a Cristo. Cuando empiecen las copas de ira, se acabó la gracia. Ya no hay remisión de pecados posible. Porque cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó. Y entonces nos dio esa abertura, esa entrada ante el Padre. Está escrito en Hebreos que podemos entrar confiadamente delante del Padre. Porque hoy en día podemos. Ahí está el Padre con su justicia. Pero está el Hijo delante, que a través de su sangre hace que el Padre nos pueda ver aceptos delante de su presencia. Pero aquí el Cristo, Dios Todopoderoso, es el que va a ejecutar el juicio. Entonces ya no va a abogar en defensa de los habitantes de la tierra. Entonces el templo se llena de humo. Aquí ya se acabó. Ahí ya se va a ejecutar toda la ira de Dios y su justicia sobre este planeta. Por eso, hasta el último segundo, como lo vimos la última vez, cuando ya no hay ni cristiano en la tierra, aún Dios había enviado a 3 ángeles proclamando su mensaje por todo el planeta, porque eran aún el último tiempo, los últimos momentos para poder tomar una decisión. Pero en este momento, a partir de este momento, se acabó. Entonces, la próxima vez veremos estas 7 copas, y del capítulo 16, en el orden cronológico, se enlaza con el capítulo 19. Y lo que veremos en el capítulo 17 y 18 será un paréntesis de lo que está ocurriendo en estos momentos. Lo que pasa es que lo va a ampliar un poco más para que entendamos qué es lo que está pasando en la tierra mientras está sucediendo esto en el cielo. ¿Vale? Entonces, esto era lo que quería compartir y bueno, tener conciencia de que la vida pasa volando. Y me acuerdo cuando yo tenía 15 años, cuando me sacaba el permiso de conducir a los 18 y cuando tenía mi primer trabajo, mi primer gran sueldo, cuando me vine a España, o sea, reviso estos 47 años y ha pasado así. Y yo me digo, otra vez así, y se acabó. Eso sí aguanto hasta esa edad. Pero realmente la cuestión más importante de nuestra vida, más importante, con más significado y que tiene repercusión para toda la eternidad, es esa. ¿Dónde pasaremos nosotros la eternidad? Y solo mientras sigamos aquí con vida podemos tomar esa decisión. Hay personas como la tía de Eloída, que tuvo el tiempo. Dios le concedió meses mientras iba avanzando el cáncer para poder ponerse a cuentas con Dios, para poder perdonar a todos los que le habían dañado. Pero hay otros que no tienen esa suerte. Esta semana pasada, el dueño del Tremendo, un pub ahí de la playa, del puerto, esta semana no, la anterior, cuando iba a cenar al restaurante La Lonja, tuvo un paro cardíaco y se acabó. Entonces, no todos tendremos la posibilidad de morir dulcemente, por así decirlo, con nuestros meses de preparación.
Entonces, mientras tengamos salud y estemos en plena forma, estemos seguros de que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, y sepamos que no se escribe porque asistas a una iglesia, porque no es una cuestión de tradición, es una cuestión de conocer al autor de la vida, que podamos certificar que Él, cuando nos vea, nos va a decir: yo te conozco. En el discipulado yo había hecho esta pregunta: imagínate ahora en el tribunal de Cristo, estáis sentado en el trono y tú estás ahí enfrente de Él. ¿Cuál sería tu reacción? Te has muerto y no te has enterado y estás ahí delante de Él. ¿Huirías a patas o correrías a sus brazos porque tú lo conoces? Eso lo determinamos